¿Sabías que uno de los actores más grandes de la televisión mexicana desapareció sin dejar rastro? Carlos Amador López, el hombre que conquistó el corazón de millones, se esfumó de la vida pública sin previo aviso. Pero, ¿qué estaba escondiendo en su vida personal? ¿Acaso su retiro fue una elección, o algo mucho más oscuro lo obligó a desaparecer? Este hombre, tan querido por todos, guardó secretos que nunca imaginamos. Y ahora, más de un año después de su muerte, la verdad está saliendo a la luz. Su partida fue tan inesperada que ni sus amigos más cercanos sabían lo que realmente estaba pasando. La muerte de Carlos no fue simplemente una despedida, fue el último misterio de una vida llena de enigmas. En este video, revelaremos todo lo que nadie se atrevió a contar sobre la vida y muerte de Carlos Amador López. Desde los rumores más oscuros sobre su vida privada hasta las trágicas coincidencias que rodearon su final. No podrás creer lo que descubrimos. Si crees que sabes todo sobre él, piénsalo de nuevo, lo que te vamos a contar te dejará en shock. No te puedes perder ni un segundo de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que pensabas sobre él. ¿Quieres saber la verdad? Suscríbete ahora y prepárate para descubrir los secretos más oscuros de uno de los grandes mitos de la televisión mexicana. Haz clic en suscribirse y acompáñanos a descubrir la historia que nadie se atrevió a contar. Lo que vas a escuchar aquí podría sacudir hasta las bases del espectáculo mexicano. Desde el mismo instante de su nacimiento, Carlos Amador López ya llevaba sobre sus hombros el peso de un apellido histórico. Hijo de dos titanes del espectáculo mexicano, la legendaria actriz Marga López y el influyente productor Carlos Amador Martínez, su vida estuvo marcada por un destino que parecía inevitable, el arte. Mientras otros niños jugaban en los parques, Carlos crecía entre los pasillos de estudios de grabación, entre libretos, cámaras, sets iluminados y conversaciones llenas de magia, creatividad y ambición. A pesar de estar rodeado de tanta grandeza artística, Carlos no siempre soñó con ser actor. De joven, intentando forjar su propio camino lejos del espectáculo, decidió estudiar la carrera de Derecho. Tal vez buscaba, en medio de esa decisión, alejarse del peso de los reflectores, construir una identidad propia más allá de los flashes de la fama de sus padres. Pero la sangre, dicen, siempre llama. Y en el corazón de Carlos latía con fuerza el amor por la interpretación, por las historias humanas que tanto había admirado desde pequeño. Fue en la década de los años 60 cuando finalmente se rindió a su verdadera pasión. Su debut en la telenovela Juventud sin Ley no fue casual. Compartió créditos con su propia madre, la inolvidable Marga López. No solo fue su primera aparición en la pantalla chica, fue también el acto simbólico de un traspaso generacional, un ritual en el que Carlos abrazaba, por fin, el legado que le había sido confiado por la vida. Desde aquel primer trabajo, su compromiso con la actuación fue absoluto. Carlos no era un improvisado, ni mucho menos un joven buscando fama fácil. Cada personaje que interpretó, cada escena que habitó, fue el resultado de su respeto profundo por el arte dramático. No necesitaba ostentar su linaje, su talento hablaba por él. Su forma de actuar era sobria, elegante, cargada de matices. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Carlos sabía escuchar en escena, dar espacio a sus compañeros, construir emociones genuinas con pequeños gestos, miradas, silencios. La televisión mexicana de aquellos años encontró en él a un actor versátil, capaz de adaptarse tanto a dramas intensos como a narrativas sencillas, siempre entregando verdad en cada actuación. La influencia de sus padres era innegable, pero Carlos supo moldearla para encontrar su propia voz dentro de la industria. No pretendía ser una copia de su madre ni replicar las estrategias de su padre productor, él buscaba ser, simplemente, Carlos Amador López. Su llegada al medio artístico no fue anunciada con bombos y platillos, ni cargada de polémicas o escándalos. Su ascenso fue lento, pero sólido. Porque así era él, discreto, trabajador, amante del arte antes que de la fama. No quería ser una estrella fugaz, anhelaba ser parte de aquellas historias que dejaban huella en el alma del público. Así comenzaba la travesía de un hombre que, aun cargando con la sombra larga de dos figuras colosales, decidió escribir su propio capítulo en la historia del espectáculo mexicano. Una travesía marcada no por la ambición desmedida, sino por la pasión silenciosa, por el amor genuino al arte. Y fue precisamente ese amor el que lo acompañaría hasta su último día. Ser hijo de leyendas no garantiza el camino fácil. Para Carlos Amador López, la presión de su herencia fue una constante silenciosa, un eco que acompañaba cada uno de sus pasos en el mundo del espectáculo. Y sin embargo, en vez de dejarse aplastar por ese peso, Carlos eligió algo más difícil, construir su propio nombre con humildad, paciencia y respeto al oficio.
Tras su debut, Carlos encontró en las telenovelas mexicanas un escenario natural donde desplegar su talento. A lo largo de las décadas, participó en una gran variedad de producciones que marcaron época. No siempre interpretaba al héroe romántico o al villano central. Muchas veces sus papeles eran secundarios, pero cada aparición suya tenía una verdad tan profunda que, aunque su tiempo en pantalla fuera breve, su presencia dejaba huella. No necesitaba protagonizar para robarse el respeto del público y de sus colegas. Uno de sus momentos más recordados llegó con El privilegio de amar, una de las telenovelas más exitosas de finales de los años 90. Allí, Carlos interpretó a Fidencio, el fiel y sabio mayordomo, un personaje que, pese a su rol aparentemente modesto, se ganó el cariño del público. En un giro casi poético, compartió escena con su madre, Marga López, quien en esa historia encarnaba a la villana Ana Joaquina. Madre e hijo, enfrentados en la ficción, pero unidos por un lazo indestructible en la vida real. Para muchos, verlos juntos fue como ser testigos de un legado transmitido de generación en generación. Carlos también formó parte de otras producciones memorables como Amor Real, Entre el amor y el odio, Mujer, Casos de la vida real y La Rosa de Guadalupe. Aunque los reflectores preferían resaltar a las grandes figuras de cada proyecto, quienes realmente conocían de arte y actuación sabían que actores como Carlos eran los que daban solidez a las historias. Era de esos intérpretes que engrandecían las escenas, que hacían que el mundo ficticio pareciera real. Su manera de actuar no era grandilocuente ni forzada. Carlos poseía el raro talento de la sutileza. Con una mirada, con una pausa, podía transmitir más que muchos discursos extensos. Entendía que el buen actor no es quien más habla, sino quien más escucha, quien reacciona de manera auténtica ante el conflicto, quien llena de humanidad cada línea escrita en el guión. A pesar de sus contribuciones constantes al mundo de la televisión, Carlos nunca fue un nombre de portada en las revistas de espectáculos. No le interesaba ser el centro de los escándalos o aparecer en fiestas de alto perfil. Su misión era otra, honrar cada historia que contaba, cada personaje que interpretaba. Muchos actores, aun los más reconocidos, sabían que compartir escena con Carlos Amador López era garantía de profesionalismo y respeto. No había espacio para el ego, solo para el amor al arte. En una industria donde el brillo a veces pesa más que el talento, Carlos fue una excepción, una luz firme y discreta que iluminaba todo a su alrededor sin necesidad de llamar la atención. Así, en la sombra de los gigantes que fueron sus padres y de las grandes estrellas de su época, Carlos Amador López forjó una carrera sólida, digna y profundamente respetada. Una carrera que sería recordada, no por los titulares ruidosos, sino por la huella silenciosa que solo dejan los verdaderos artistas. Mientras muchos artistas vivían seducidos por los lujos de la fama, Carlos Amador López eligió un camino diferente. El hombre que en la pantalla brillaba con una honestidad conmovedora, en la vida real era alguien que amaba el anonimato. Un actor que, tras el telón, prefería la serenidad de la vida cotidiana antes que la agitación de los grandes eventos sociales. Carlos nunca fue de fiestas glamurosas ni de entrevistas sensacionalistas. Si aceptaba una entrevista, era por compromiso o por cariño a algún periodista amigo. No buscaba construir una imagen pública, más bien, parecía resistirse a ella. Para Carlos, lo importante era el arte, no la celebridad. Terminadas las grabaciones, volvía a su hogar como cualquier otro ciudadano, caminando por calles comunes, visitando librerías escondidas, disfrutando de una taza de café en silencio. Amaba profundamente la literatura. Su biblioteca personal era extensa, variada y muy bien cuidada. Desde los clásicos de la literatura universal hasta obras contemporáneas mexicanas, Carlos encontraba en los libros no solo conocimiento, sino también refugio. La música clásica era otra de sus grandes pasiones. En sus días libres, solía perderse escuchando a Bach, Beethoven o Vivaldi, dejando que las notas lo transportaran lejos del bullicio del mundo moderno. A pesar de su naturaleza reservada, Carlos era cálido y generoso con quienes lograban entrar en su círculo de confianza. Nunca perdió su sencillez ni su trato humilde, cualidades que lo hacían enormemente querido entre sus colegas. Era común que jóvenes actores se acercaran a él en los sets, buscando consejos, y Carlos, siempre paciente, compartía su experiencia sin presunción. Para él, el conocimiento debía ser compartido, no guardado con egoísmo. A nivel personal, Carlos valoraba la familia y la amistad por encima de todo. Aunque no hablaba mucho de su vida privada, quienes lo conocieron de cerca sabían que era un hombre de afectos profundos. Su relación con su madre, Marga López, fue siempre cercana y llena de respeto mutuo.
Tras la muerte de ella en el año 2005, Carlos vivió un duelo muy íntimo, alejado de los reflectores, llorando en silencio la partida de la mujer que no solo le dio la vida, sino que le enseñó a amar el arte. Con el paso de los años, y tras dejar atrás algunas producciones importantes, Carlos se fue alejando poco a poco de la actuación. No porque hubiera perdido el talento ni la pasión, sino porque sentía que había llegado el momento de dar un paso al costado, de vivir sin la presión constante de las cámaras. Se dedicó entonces a actividades culturales, apoyando proyectos independientes, ofreciendo talleres de actuación discretamente, sin aspavientos ni publicidad. En su retiro silencioso, encontró una felicidad sencilla, la de saberse en paz consigo mismo, la de saber que había vivido de acuerdo a sus valores, sin traicionar nunca el amor genuino que sentía por su vocación. No necesitaba premios, homenajes ni reconocimientos públicos. Su mayor premio era poder mirar atrás y sentirse orgulloso de cada paso dado. Así era Carlos Amador López fuera de los escenarios, un hombre que, a pesar de venir de un mundo de fama y luces, supo vivir con humildad, serenidad y una pasión inquebrantable por la belleza de la vida sencilla. La noticia llegó como un rayo silencioso, estremeciendo a todos quienes, de una u otra forma, conocieron y admiraron a Carlos Amador López. A sus 70 años, cuando muchos pensaban que su retiro era simplemente una pausa para disfrutar de la vida tranquila que tanto merecía, su partida física sorprendió a todos. El 26 de abril de 2024, su luz se apagó discretamente, fiel a la forma en que siempre había vivido, sin estridencias, sin buscar atención, dejando un vacío enorme en el corazón de quienes lo querían. No hubo anuncios previos, ni rumores sobre una enfermedad grave. Carlos, reservado como era, había preferido mantener su estado de salud en la más estricta intimidad. Para muchos de sus colegas, enterarse de su fallecimiento fue como recibir un golpe inesperado, una sacudida brutal que los dejó sin palabras. El hombre fuerte, sabio y sereno que tantas veces los acompañó en momentos difíciles, ahora se había marchado sin avisar. La causa oficial de su muerte no tardó en conocerse, complicaciones derivadas de un infarto fulminante mientras se encontraba en su hogar. Se decía que en sus últimos días, Carlos había estado especialmente reflexivo, leyendo mucho, escuchando su música favorita y visitando, en la medida de lo posible, los lugares que amaba. No había señales visibles de que el final estuviera cerca. Tal vez, en su interior, él ya intuía que su viaje terrenal estaba llegando a su último acto. Sus familiares más cercanos, fieles a su estilo de vida, organizaron una despedida íntima, alejada de los grandes funerales públicos que suelen acompañar a las figuras del espectáculo. No hubo homenajes multitudinarios ni alfombras rojas cubiertas de flores. Hubo, en cambio, un pequeño y conmovedor servicio, donde familiares, amigos y unos pocos colegas se reunieron para recordarlo en su esencia más pura, como un ser humano sencillo, profundo y eternamente leal a sí mismo. Las redes sociales, sin embargo, no tardaron en llenarse de mensajes de duelo. Actores de todas las generaciones, directores, productores y periodistas compartieron anécdotas, fotografías y recuerdos de Carlos. Lo describieron como un señor actor, un alma noble, un ejemplo de dignidad artística. Muchos coincidieron en que, en una época donde la imagen pública lo era todo, Carlos había sido uno de los últimos románticos, alguien que prefería el arte por el arte, la pasión verdadera por encima de la exposición mediática. También se recordó con profunda emoción su legado familiar. No era solo el hijo de Marga López y Carlos Amador, era el digno heredero de una tradición de respeto por el espectáculo mexicano. Su nombre, aunque quizá no tan mencionado en los titulares como otros, quedaba grabado en la memoria de la industria como símbolo de integridad, entrega y amor genuino al arte. Así, en medio del dolor y el silencio, el mundo del espectáculo despidió a uno de los suyos. A un hombre que supo vivir y morir fiel a su propia esencia, que caminó siempre con humildad y pasión, y que dejó una huella imborrable en los corazones que tuvieron el privilegio de conocerlo. El telón caía para Carlos Amador López, pero su legado, como las grandes historias, seguiría vivo más allá del tiempo. Aunque Carlos Amador López ya no está físicamente entre nosotros, su legado continúa latiendo en cada historia que ayudó a contar, en cada escena que impregnó con su autenticidad, en cada joven actor que alguna vez escuchó sus consejos sencillos pero profundos. En un medio donde la fama es efímera y los nombres van y vienen como olas en la marea, la huella de Carlos es diferente, silenciosa, pero imborrable. Su influencia no se mide en premios ostentosos ni en récords de audiencia. Su verdadera herencia está en la memoria emocional de quienes compartieron escenario con él, de quienes aprendieron a través de su ejemplo que actuar no es fingir, sino sentir, no es aparentar, sino vivir con honestidad cada palabra que el guión entrega.
Carlos encarnaba el tipo de actor que hacía creíble incluso lo increíble, que sabía que la actuación es, ante todo, un acto de verdad interior. En escuelas de actuación y talleres independientes, su nombre se menciona como un referente de profesionalismo. Mira a Carlos Amador López, dicen algunos maestros, él entendió que el talento sin humildad se marchita. No por casualidad, muchos actores jóvenes consideran su estilo una inspiración, discreto, sólido, profundamente humano. Además, su legado familiar sigue siendo un pilar importante dentro de la historia del entretenimiento mexicano. No solo como continuación del linaje de Marga López y Carlos Amador, sino como evolución. Mientras sus padres fueron grandes luminarias de la época de oro del cine mexicano, Carlos demostró que también en la televisión moderna, con su propio estilo sobrio y pausado, se podía tocar el alma de millones de espectadores. Tras su fallecimiento, varias productoras comenzaron a rescatar escenas históricas donde su presencia engrandecía las historias. Clips de El privilegio de amar, Amor real, La Rosa de Guadalupe y tantas otras producciones inundaron las redes, recordando la elegancia con la que Carlos abordaba cada papel. Algunos fanáticos incluso han propuesto la creación de un reconocimiento especial que lleve su nombre, destinado a premiar la trayectoria actoral caracterizada por la honestidad y la pasión desinteresada. Pero tal vez el mayor testimonio de su legado es aún más íntimo. Está en el recuerdo vivo de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, un hombre que nunca perdió el contacto con lo esencial, que no permitió que la fama, por grande o pequeña que fuera, deformara su esencia. Un hombre que vivió con la conciencia tranquila de haber honrado el talento que la vida le otorgó. Hoy, Carlos Amador López descansa, pero su espíritu sigue presente. No solo en las escenas que revivimos al ver sus telenovelas o sus programas, sino en la lección que su vida entera representa, que el verdadero arte no necesita gritar para ser escuchado, ni brillar para ser eterno. Que en el susurro de una actuación sincera puede habitar más eternidad que en 1000 luces de neón. Así, cada vez que una historia toque el corazón de un espectador, cada vez que un actor joven actúe con humildad y respeto por su oficio, el legado de Carlos seguirá, silenciosamente, construyéndose en el alma del arte mexicano. Con el paso de los días tras su partida, Carlos Amador López no solo fue recordado, sino que se transformó en un símbolo silencioso de lo que significa ser auténtico dentro del mundo artístico. Su muerte dejó un eco que, lejos de apagarse, se fue multiplicando en recuerdos, homenajes íntimos, y sobre todo, en una reflexión profunda sobre el verdadero valor del artista. En un mundo donde el brillo de la fama suele ser efímero y superficial, Carlos se volvió, aún después de su muerte, en una brújula moral para muchos. Su vida demostró que el éxito no siempre se mide en números, en portadas de revistas ni en alfombras rojas, sino en la coherencia entre lo que se es y lo que se ofrece al mundo. Los medios de comunicación, inicialmente sorprendidos por la noticia, comenzaron a dedicarle espacios más profundos, alejados del sensacionalismo. Artículos, documentales y reportajes resaltaron su extraordinaria discreción, su amor por el arte y su integridad inquebrantable. Actores de varias generaciones, desde los más veteranos hasta los más jóvenes, compartieron públicamente anécdotas llenas de admiración y cariño. No faltaron los relatos que contaban cómo Carlos, sin esperar nada a cambio, extendía una mano amiga a quienes daban sus primeros pasos en el medio artístico. Algunas universidades de arte y actuación propusieron crear una cátedra especial en su honor, enfocada en enseñar no solo técnicas escénicas, sino también valores éticos que permitan formar artistas humanos antes que celebridades vacías. En su nombre, surgieron propuestas de becas para jóvenes talentos que, como él, demostraran pasión genuina y humildad en su trayectoria. En su círculo íntimo, el dolor fue más silencioso, pero igual de profundo. Amigos, colegas y familiares, acostumbrados a su presencia serena y sabia, sintieron un vacío imposible de llenar. Para ellos, Carlos no era solo el actor impecable ni el hijo de grandes leyendas del cine, era el amigo fiel, el consejero sabio, el ser humano cálido que prefería el abrazo sincero a la ovación del público. Sus restos descansan en un lugar elegido con discreción, rodeado de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Un espacio sencillo, como fue su vida, pero cargado de amor y respeto. Allí, quienes lo visitan no encuentran grandes monumentos, sino algo mucho más poderoso, una atmósfera de paz que parece hablar del hombre que, hasta en su último acto, eligió la humildad. Hoy, al mencionar su nombre, no es solo a un actor que se recuerda. Es a un ser humano que vivió bajo sus propios principios, que eligió el amor por el arte por encima del amor por la fama, que prefirió tocar almas antes que acumular premios. Carlos Amador López no solo actuó en las pantallas, actuó en la vida, y lo hizo con una grandeza silenciosa que pocos logran alcanzar. Su historia no terminó con su muerte.
sigue escribiéndose en la memoria de quienes lo admiraron, en las enseñanzas que dejó sin proponérselo, y en ese rincón especial del corazón de México donde los grandes, los verdaderamente grandes, nunca mueren.